bueno, es un motor de búsqueda, no es una base de datos, es uno de los motores de búsqueda más sencillos de usar y nos podemos familiarizar muy rápido. Si es que tenemos experiencia usándolo, vamos a ver de qué manera podemos usar otras fórmulas que se va a demostrar luego. Y si es que es la primera vez que escuchamos de esto, entonces vamos a ir también desde la primera parte, que sería la introducción. Entonces, para esto he decidido elaborar, bueno, una presentación un tanto didáctica. Vamos a empezar entonces con la introducción, eh, recordándoles que esto no es un poco de, bueno, ahora que la inteligencia artificial está de moda y está yéndose para arriba, creo que hay que tener mucho en cuenta que todo lo que encontremos en Internet tiene que pasar por nuestro criterio, porque si no, podríamos simplemente basarnos en la inteligencia artificial para que nos haga todo el trabajo, ¿no? Entonces es importante el criterio que vamos a manejar durante toda nuestra búsqueda científica. Y aquí está el Google Académico, o Google Scholar en su otro nombre. Es un link, bueno, les dejo ahí también el link. Lo que quiero mostrarles aquí es lo que vamos a encontrar en Google Académico. Para eso voy a ir hacia una pestaña de Google Académico, justamente. Bueno, eh, aquí no. Bueno, vamos a imaginar que, que nunca entré a Google Académico, entonces al buscar en Google o en cualquier motor de búsqueda, Google Scholar, Google Académico, lo que me va a hacer es llevarme o mostrarme ese link para dirigirme hacia la pestaña Google Académico. Es así de sencillo para poder llegar hasta este lugar. Una vez que ya estoy en esta página, entonces puedo introducir aquí está haciendo un ejemplo, puedo introducir aquí el tema que yo quiero buscar, ¿no? Tal y cual lo hago con Google, como siempre. ¿Cuál es la diferencia entre Google Académico y y el Google normal, perdón? Es que el Google normal está diseñado con patrones que nos van a llevar a cualquier tipo de páginas. Pueden ser libros, pueden ser videos, pueden ser dibujos o blogs, entre otros. En cambio, Google Académico tiene el logaritmo para poder llevarnos hacia específicamente búsqueda científica y a partir de eso hace diferencias entre número de citas o autores o revistas y otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a conocer primero esta parte de aquí que me parece interesante. Es la barra izquierda que encontramos en el Google Académico. Y aquí justamente está el perfil que podemos crear. Cuando nosotros creemos un perfil y tengamos todos estos datos rellenados, sobre todo, podemos poner en la siguiente pestaña y aquí nos va a salir una serie de artículos que nosotros creamos o incluso que si es que no los encontramos podemos añadir aquí. Esto para hacer un seguimiento de los artículos que nosotros hemos escrito como autores. Y aquí vamos a tener unas estadísticas, gráfico de barras de en qué mes hemos tenido más citas, por ejemplo, en donde nos han referenciado más. Y esto es muy útil para hacer un seguimiento de nuestros artículos cuando los tengamos publicados. Em, Aparte está esta pestaña de aquí, de mi biblioteca, que está muy interesante. Estaba haciendo la prueba con estos tres. ¿Cómo yo llego aquí? Bueno, cuando ya realice la búsqueda en Google Académico, lo vamos a ver luego, tengo una opción en esta zona inferior, que es bueno, es un símbolo de una estrella. Hago clic en esa estrella y todo lo que seleccione se va a ir a mi biblioteca. ¿Esto para qué me puede servir al hacer mi investigación? Bueno, para muchos fines en realidad, pero por ejemplo, uno muy útil que lo estaba usando estos últimos días es para hacer la redacción de los antecedentes de un trabajo, bueno, prácticamente de un trabajo de investigación, en donde, como saben, se necesita mucho de comparar algunos trabajos previos, entonces hacía esto, una biblioteca, y luego tenía todos a la mano y simplemente era darles una lectura. Aparte de esto, puedo incluir esta pestaña de aquí, que ya es, bueno, es una lista de lectura con una extensión, pero tengo todos estos de aquí. Luego vamos a ver mucho más amplio eso, pero lo que quiero que vean es esta biblioteca. Em, bueno, acá, aparte de esto, ya puedo eliminarlo una vez que ya no lo necesito, entonces simplemente pongo eliminar y ya está fuera de mi biblioteca. Bueno, aparte está la pestaña de alertas. Todo esto lo estoy pasando de manera rápida porque seguramente ya ustedes que están más también familiarizados con la tecnología pueden usar esto sin ningún problema. ¿Y para qué me sirve alerta? Es básicamente para que
pueda crear yo una alerta de algún tema cualquiera y me va a llegar a la dirección del correo que tenga cualquier informe sobre esa alerta. Por ejemplo, si pongo inteligencia artificial y pongo crea la alerta, me va a llegar al correo cuando se publiquen artículos o revisiones de interés que yo seleccione y entre otros. Bueno, y aparte está la pestaña de configuración, que nos va a mostrar otras pestañas más en donde podemos configurar. Por ejemplo, uno muy interesante es este segmento de aquí, gestor de bibliografía. Lo que podemos hacer es mostrar enlaces para importar citas a diferentes gestores de referencias, ¿no? Como EndNote, que es creo que de los cuatro uno de los más conocidos. Pero tal vez la desventaja es que no incluye, por ejemplo, algunos como Zotero o Mendeley, que también son muy usados. Pero lo que sí incluye es un beneficio de extensiones que nosotros podemos instalarlos en nuestros equipos y nos facilita el hecho de leer el PDF, ¿no? Nos sale en un costado al lado de nuestra pantalla, nos va a salir el modelo de PDF y podemos leerlo ahí sin necesidad de ingresar al link. Y aparte está el otro que es el botón de Google Académico que bueno, esto también se puede hacer inclusive sin la extensión para que nos salga aquí en la barra de favoritos, ¿no? Bueno, eso también se los dejo ahí para que puedan ustedes ponerlo en práctica. Lo que quiero ahora es mostrarles un poco más del uso de Google Académico. Pero para esto vamos a seguir con las diapositivas hasta llegar hasta ese punto. Justo lo que les estaba explicando. Esto es la pestaña que tenemos al nosotros hacer una búsqueda. Esto es lo que habíamos visto en la barra izquierda. Y aquí tenemos, ¿no? Al hacer una búsqueda podemos seleccionar desde qué año queremos nuestras sugerencias. Lo que se recomienda es que no tenga 5 años o más de antigüedad. Entonces podemos seleccionar desde el 2021 en este caso. O si es que deseamos unos más recientes, incluso podemos seleccionar intervalo específico y ahí configurar uno que sea más reciente. Lo otro es el orden de relevancia o el orden por fecha. Si es que podemos orden por fecha, y lo vamos a ver luego, hay artículos que incluso fueron publicados hace días o hasta hace horas. Entonces, algunos de esos también nos salen en Google Scholar. ¿Qué incluye el hecho de poner orden por relevancia? Bueno, básicamente los criterios que maneja Google Scholar para asignar una relevancia, entre otros, es el de palabras clave, es decir, si es que las palabras clave de esos artículos se relacionan con la búsqueda que hemos hecho, con lo que hemos puesto en nuestra pestaña para hacer la búsqueda, también con las citas, el número de citas que tiene cada artículo, mientras más citado es mejor, pero se sabe que el logaritmo de Google Scholar no necesariamente lo considera así, es decir, no otorga la mayor relevancia al artículo más citado, no funciona así. Simplemente es un criterio más, porque al final los criterios de búsqueda perdón, los criterios de relevancia de Google Scholar se sabe que son confidenciales, ¿no? Y lo dice la misma página de Google Scholar, pero estos son los más probables. Además del criterio de recencia, esto habla de las fechas, de lo más reciente. El criterio de coincidencias del tema, de cuántos han buscado el mismo tema que tú y han seleccionado ese artículo que te pone como más relevante. Entonces, si más lo han buscado, más personas lo han buscado, entonces es más relevante para Google Scholar. Y bueno, aparte está el idioma, que lo recomendable siempre para ciencias de la salud u otras de ingeniería, por ejemplo, es muy recomendable buscar en cualquier idioma, ¿no? La información de calidad muchas veces está en inglés, inclusive. Em, y aparte tenemos el tipo, cualquier tipo o artículo de revisión. El de revisión es uno más exclusivo porque te puede ofrecer hasta 3 tipos. Quizás el más conocido es revisión sistemática, pero también hay revisiones narrativas y metaanálisis, que son como un conglomerado, un resumen de muchos artículos del mismo tema, pero solo se enfoca en algunas variables y al final obtiene unos resultados que pueden ser muy interesantes luego de una larga búsqueda, de un largo trabajo, si se puede llamar. Y bueno, también podemos incluir patentes o citas. Las patentes, llámese así a aquellas que tienen una protección por algún carácter de investigación, incluso Google Scholar las puede considerar algunas veces, y las citas propiamente.
Aquí también encontramos el icono de crear alerta. Y bueno, vamos a seguir viendo las otras opciones. Primero estamos conociendo a grandes rasgos qué es lo que nos ofrece Google Académico en sus pestañas, ¿no? Hasta ahora no hemos realizado ninguna búsqueda, que es también la otra parte. Entonces, si recuerdan, al incluir citas, incluir patentes, abajo está el icono de crear alerta. Y aquí justamente está un ejemplo, si es que podemos inteligencia artificial, crear alerta, luego nos va a llegar información sobre eso al correo que hayamos adjuntado, como que los venía comentando. Aquí está también la otra pestaña que ya habíamos revisado. En mi perfil podemos tener el acceso a nuestras publicaciones, a nuestras estadísticas. En nuestra biblioteca, algo un poco más privado, donde tenemos nuestros artículos seleccionados. Y en estadísticas vamos a ver mucho más a detalle en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a mi perfil. Como les comentaba, podemos tener un tipo de administración de nuestras publicaciones, ¿no? Este es un ejemplo de las publicaciones que hizo este autor, por cuántas personas ha sido citado o citada, en qué año lo han citado, y aquí vemos sus estadísticas. Como vemos, tiene una tendencia de subir, en este caso en su índice de citas, y en total tuvo 403 citas. Algo que llama la atención es que el Google Scholar ofrece el índice H y el índice I10. Por ejemplo, el índice H viene a ser aquello que, bueno, su concepto como tal es, esta publicación fue citada H veces eh, por al menos H autores, ¿no? Entonces, más o menos con esto funciona y gracias a eso también Google Scholar elabora su propio índice H de diferentes publicaciones que luego te ofrece también como más relevantes. Em, bueno, aparte de esto, aquí está la parte de estadísticas, la pestaña de estadísticas, en donde nosotros podemos encontrar dos cosas. Les había comentado publicaciones principales y órdenes de acceso público. En publicaciones principales, lo que Google Scholar ya tiene como una estadística previa es lo siguiente. Bueno, estas son revistas. Nature, el IEE, The New England Journal of Medicine, Science, Lancet, que son muy conocidas, ¿no? Nature es una muy, bueno, de mucho prestigio, de mucha confianza, y justamente Google Scholar tiene este índice H5, que es lo que les comentaba, ¿no? Cinco publicaciones por al menos cinco autores han sido citadas, ¿no? Cinco publicaciones citadas al menos cinco veces. ¿Cuántos de estos han sido? Bueno, ¿cuántas publicaciones tienen este índice? 488. A diferencia de los demás que es menor. Y esto es durante los últimos 5 años. Em, bueno, al nosotros averiguar más sobre esto, vamos a ver que los criterios que usa Google Scholar justamente es el índice H5, la mediana H5. La mediana H5 es otro criterio también usado, que junto al índice H5 son los criterios válidos para Google Scholar. ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, cuando vayamos a esta pestaña, podemos estar al tanto de en qué revista está un alto índice H5. Y esto luego nos sirve para nosotros dirigirnos hacia esa revista y tal vez ver un poco más de ella a detalle. Em, y este es el otro, el de estadística, el otro símbolo que nos puede salir, el de órdenes de acceso público. En este vamos a encontrar bueno, es una estadística, como lo dice aquí, es una estadística de resumen para agencias de financiación. Básicamente hay entidades internacionales que se encargan de generar ese, bueno, esa gratuidad, si se puede llamar así, el acceso gratuito a diferentes publicaciones o revistas para que los autores puedan leerlas sin ningún problema o investigarlas o usarlas como recursos, como referencias y tal, ¿no? Entonces, se sabe que hay algunas revistas o publicaciones que tienen solo acceso con pago. Entonces uno tiene que crearse una cuenta o tal vez hacer un pago por una membresía y tal, entonces eso muchas veces es complicado. Y para no recurrir a SciHub, hay muchas entidades internacionales que ofrecen bueno, ese acceso gratuito a los autores, pero no lo hacen directamente, sino que lo hacen por medio del contacto con las revistas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a estas de aquí, la mayoría de ellas son europeas,
Tal vez la de aquí, la de Canadá es una que está aquí en América. Hay otras también de Estados Unidos. Una con un alto índice disponible es justamente la del gobierno de España. España invierte mucho dinero en proporcionar ese acceso gratuito a sus autores, a sus investigadores. Y nosotros ¿qué es lo que podemos hacer para aprovechar esto? Es justamente buscar en revistas españolas que sean de calidad justamente para poder tener ese acceso gratuito. Ya sabemos que funciona así en España, otro de ellos es la Comisión Europea, que también tiene un alto porcentaje de acceso disponible. Bien, estas estadísticas siempre se actualizan en Google Scholar, entonces es bueno tenerlo en cuenta también. Por otro lado, como les había comentado, existen extensiones en Google Scholar que nos pueden facilitar mucho el trabajo. Luego vamos a verlas. Y también existe este símbolo de búsqueda avanzada. Esto ya es para una búsqueda mucho más profesional, a diferencia de unas más fáciles, porque aquí, por ejemplo, podemos poner las palabras que queremos con las frases exactas, o si es que queremos al menos una palabra en nuestros artículos o no queremos que considere algunas palabras, en donde queremos que aparezca en el artículo o en el título. Y si queremos un autor, incluso podemos escribirlo aquí, o si queremos artículos publicados en alguna revista, aquí mismo y aquí las fechas, ¿no? Es una búsqueda mucho más avanzada. Igual existen ecuaciones que luego vamos a ver para hacer esto un poco más digerible y accesible. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, que ya es un poco de la búsqueda como tal. Aquí sí es necesario seguir las instrucciones. Esta imagen me pareció interesante porque pide que mire a la izquierda, pero creo que la mayoría se pueden dejar llevar por la flecha y mirar hacia el otro lado, ¿no? Entonces es necesario seguir las instrucciones para así garantizar una mejor búsqueda. Bueno, bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a buscar algún tema en específico, en este caso, por ejemplo, rendimiento académico. Imaginemos que vamos a hacer un trabajo de investigación sobre factores asociados al rendimiento académico en algún grupo de estudiantes, en alguna universidad, algún colegio, etcétera, ¿no? Entonces, ya, si es que solo ponemos rendimiento académico, vamos a ver cuántos resultados tenemos, cerca de 2 millones de resultados. Pero si es que vamos revisando qué artículos o qué trabajos, qué páginas nos direcciona, vamos a ver rendimiento académico de todo un poco. Inclusive ya cuando nos vamos alejando de las primeras opciones, vamos a ver que va variando un poco nuestra búsqueda, ¿no? Entonces, para ser mucho más específicos, podemos hacer lo siguiente. Podemos usar los famosos marcadores booleanos. Pero antes de esto, vamos a usar las comillas, que también se usa en los buscadores de datos, ¿no? Como PubMed y las que les venía comentando. Entonces, si es que usamos las comillas, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una cantidad de resultado mucho menor, que ya va solo cerca de 1 millón. ¿Y esto a qué se debe? Se debe prácticamente a que lo que estamos poniendo entre las comillas, en el caso de Google Scholar, es lo que estamos pidiéndole a Google Scholar que nos proporcione y que eso esté en el título, como vemos aquí, pero que a su vez esté en la descripción o en el resumen que nos proporciona. Entonces, ya es un poco más profundo, pero no termina de ser especializado. Entonces, nosotros bueno, tenemos que seguir usando otros recursos para poder generar un mejor resultado, ¿no? Entonces, antes de usar estos recursos, voy a presentárselos a ustedes. Aquí ya está el primer paso, el de usar o el de buscar la palabra o frase clave, que en este caso es rendimiento académico. Luego de eso vamos a usar los operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Bueno, son recursos que tenemos para poder encontrar una información de manera mucho más específica. ¿Y qué tenemos ahí? Por ejemplo, bueno, como los signos lo demuestran y nosotros sabemos también que más significa y, ¿no? Entonces, si es que uno busca rendimiento académico más universidad, entonces le está pidiendo a Google Scholar que nos proporcione solo trabajos o títulos de esa categoría, que incluyan rendimiento académico
y universidad. Puede ser rendimiento académico en la universidad o rendimiento académico evaluado evaluado en una universidad, rendimiento académico de una universidad, que es muy diferente, o este tipo de cosas, ¿no? Pero está incluyendo ambos términos. ¿Qué pasa si es que pongo rendimiento académico menos universidad? Entonces Google Scholar se va a encargar de prácticamente eliminar de mi búsqueda todo lo que incluye universidad en el título y quedarme solo con rendimiento académico. Tal vez mi trabajo de investigación es, por ejemplo, en todas las etapas de vida menos en niños. Entonces puedo poner lo que busque, rendimiento académico, menos niños o menos infantes, menos primera edad, entre otros. Entonces, esto también es útil para ello. ¿Para qué nos sirve OR? En este caso es como una disyunción, ¿no? Entonces, puedo poner yo rendimiento académico o, un ejemplo un poco más sencillo podría ser tal vez sensibilidad o especificidad. Entonces, yo solo quiero uno de los dos, no quiero ambos. Entonces, si pongo sensibilidad o especificidad, Google Scholar solo va a ponerme títulos o bien de especificidad o bien solo de sensibilidad. No me va a poner de ambos, de sensibilidad y de especificidad juntos. Entonces, también es útil. El último, que es un asterisco, ¿para qué me puede servir? Bueno, en este caso es cuando olvidamos algo, no recordamos o no tenemos alguna idea de qué es lo que puede seguir en esa oración, y Google Scholar hace el trabajo por nosotros y nos proporciona algunas sugerencias. Esto es útil cuando queremos hallar más variables en nuestro estudio, ¿no? Lo vamos a ver luego, pero por ejemplo, un ejemplo clásico que pongo es el de rendimiento académico, asterisco, universidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Google Scholar, ¿cómo lo interpreta? Bueno, va a poner títulos que tengan rendimiento académico, pero que además de eso también tengan universidad, pero que además incluyan una variable, ¿no? Por ejemplo, suele poner cosas como rendimiento académico y autoestima en una universidad de Latinoamérica, o rendimiento académico eh, o factores asociados al rendimiento académico, o factores sociales, factores sociodemográficos asociados al rendimiento académico en una universidad y tal. Entonces nos proporciona ideas de más variables. En estos casos podrían ser esos factores sociodemográficos o sociales, o el autoestima y así. Entonces es muy útil también para hallar más variables. Y aquí justamente está esa parte teórica un poco más detallada. eh, los marcadores booleanos se describen muchas veces con estos gráficos de Venn, que uno de ellos demuestra la intersección, el otro la unión y el otro la exclusión, que es básicamente lo que les venía comentando. El primero es sobre todos los términos que, que nosotros, bueno, sobre todos los términos que nosotros eh, digitemos en la barra de búsqueda. El segundo es sobre cualquiera de los dos términos que digitemos, y el tercero es sobre el primer término que digitemos. Va a negar al segundo término, lo va a eliminar. Bien, entonces, además de los operadores booleanos, tenemos que tener en cuenta que existen otros recursos como las ecuaciones de búsqueda. He considerado aquí algunas de las más principales, hay muchas más, pero creo que para iniciar y para poder tener algo más de practicidad, estos son los que más nos van a servir, porque podemos hacer otros con autores, con revistas y tal, pero bueno, estos creo que son de los más útiles. Entonces, si pongo yo rendimiento académico y luego pongo entitle, le estoy indicando a Google Scholar que rendimiento académico vaya sí o sí en el título de la publicación o del trabajo que me va a mostrar. Pero como ven abajo en la segunda, si es que pongo rendimiento académico file type PDF, lo que le estoy indicando es que me emita solo documentos en PDF. Nada más, solo PDF. ¿Puedo yo poner Excel, file type Excel? Sí, y me va a emitir solo documentos en Excel. ¿O puedo poner PowerPoint? Sí, también, y así, ¿no? Entonces es para el tipo de archivo. Y finalmente vamos a ver rendimiento académico site.cielo.org. Lo que le estoy indicando es que solo me muestre páginas en este caso, de la página de Cielo, que sería una base de datos, ¿no? Entonces, al hacerlo, solo me va a mostrar
páginas de cielo, artículos de cielo. Si le pongo, no sé, Nature, entonces solo lo va a hacer Nature. Si le pongo PubMed, también solo el PubMed. Entonces, estas ecuaciones de búsqueda también hay que tenerlas en cuenta. Y bien, con todo esto, hasta este punto, ya podemos hacer entonces una búsqueda un poco más profunda. Eh, para ello vamos a ir hacia donde estamos, rendimiento académico. Y bien, vamos a hacer primero un marcador booleano, que es el de más. Podemos poner simplemente más, o podemos poner and, o podemos poner y. En Google Scholar en realidad no hay mucha variación en ello, a diferencia de algunas bases de datos que sí son un poco más estrictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner rendimiento académico universidad, que era el ejemplo que les estaba comentando. Entonces, vamos a ver cómo en todos los títulos que nos ofrece tenemos rendimiento académico, en este caso rendimiento académico en la transición secundaria a universidad. Incluso me lo resalta en negrita para que pueda ver que están ambos términos considerados. Este es un marcador booleano que me ofrece justamente el que ambos términos estén considerados, ¿no? Y así va a ser hasta todas las búsquedas. Así yo puedo que hay cerca de 700.000 resultados, ¿no? Todavía sigue siendo mucho. ¿Y qué pasa si pongo menos, o bueno, en este caso, así, rendimiento académico, en este caso rendimiento académico, si no recuerdo es minus, rendimiento académico minus universidad, que es menos, que es el símbolo de exclusión. Entonces, lo que va a hacer Google Scholar es solo mostrarme rendimiento académico excluyendo universidad. Entonces, aquí igual solo tengo 465 resultados. Entonces, ya la búsqueda va a empezar a ser mucho menor. Por otro lado, ¿qué pasa si pongo solo OR? Que es otro marcador booleano en el que o bien me va a dar rendimiento académico o bien universidad. Entonces, por ejemplo, aquí está introduces en la universidad, que son libros, la universidad en el siglo XXI, universidad. Acá también tengo rendimiento académico, sigo teniendo universidad, y así. Entonces, puedo tener de ambos, ¿no? Rendimiento académico o universidad. ¿Y qué pasa si es que pongo el otro, el último, que era un asterisco, justo con el mismo ejemplo que les estaba comentando? Por ejemplo, tengo el rendimiento académico en la transición secundaria-universidad, que también es válido. Por ejemplo, me voy a ir a la segunda pestaña de búsqueda y acá tengo muchos títulos un poco más amplios. Por ejemplo, este de aquí, el que dice estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la UPLA, Huancayo, Perú. Bueno, como les había comentado, el asterisco es para que nos ayude a hacer una búsqueda de más variables. En este caso, una variable más a considerar en mi trabajo podría ser estrategias de aprendizaje o estilos de aprendizaje que puedan influir en el rendimiento académico, ¿no? Entonces, es un recurso válido también, muy útil para hallar un poco más de justamente de fuentes específicas. ¿Y qué pasa entonces si es que yo pongo lo siguiente? ¿Cuál es el otro recurso que habíamos visto? Son las fórmulas, eh, o las ecuaciones, perdón, las ecuaciones. Entonces, el primero era integral. Lo vamos a hacer con otro título, ya para que sea un poco más demostrativo. Por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Entonces, si pongo integral luego de eso, lo que supongo que debería pasar es que inteligencia artificial esté incluido en los títulos, ¿no? De lo que me va a demostrar. Bueno, así está con la mayoría de ellos. Luego, el otro, que es el file type. Bueno, file type. Dos puntos, si lo quiero en PDF, lo quiero en Excel o en PowerPoint. Si lo quiero solo en PDF, entonces aquí, como ven, todos los formatos están en PDF. Y esto está indicado justo al inicio de cada título, ¿no? Algunos libros en PDF, libros en PDF y tal. Y finalmente, la última ecuación que teníamos era el de la página web. En este caso, source, si no mal recuerdo, site. Entonces tenemos site, dos puntos, vayamos a cielo.org. Y justo lo que nos va a mostrar es solo páginas de cielo, ¿no? Y aquí está justo lo que garantiza ello, que son todos de cielo.
Esto es muy, muy valioso también, en verdad, porque algunas veces cuando ponemos solo, por ejemplo, inteligencia artificial y estamos en una investigación y se nos va a hacer un poco complicado, porque a veces incluso hay repositorios de tesis que nos van a salir y los otros que buscamos como evidencia son más trabajos de investigación, ¿no? Publicaciones científicas en revistas. Entonces, buscar uno por uno, por ejemplo, Umich que ingreso y es libro, o WordPress que ingreso y está en una revista poco conocida y tal, entonces es un poco complicado. Entonces, para eso me ahorro ese trabajo colocando la ecuación del site de Cielo u de otra base de datos que es un poco ya más fácil. Incluso algo más que les quisiera demostrar es, por ejemplo, si pongo inteligencia artificial y medicina, y aquí puedo poner site, site.cielo.org. Lo que debería pasar es que inteligencia artificial junto con medicina están incluidos en estas publicaciones, ¿no? Tal vez no están directamente en los títulos, pero pueden estar aquí por ejemplo, está en el resumen o en el contenido del artículo. Entonces también es muy, muy interesante hacer este tipo de búsquedas usando marcadores booleanos y combinarlos con ecuaciones. Y otro recurso más que les quiero mostrar, para ello voy a abrir un documento, bueno, mejor aquí, documento cualquiera, que muchas veces nosotros trabajamos en Word, que es de Windows, o también trabajamos en documentos de Drive. Y cuando nosotros hagamos las referencias bibliográficas, como habíamos visto, existen gestores de referencia. eh, y aquí justo en Google Scholar lo que podemos hacer es artículos, a ver, voy a buscar un ejemplo para esto. Eh, perdón. Bueno, como ya hemos puesto aquí en configuración, aquí, en esta parte, podemos mostrar enlaces para importar a diferentes gestores de referencia. Bueno, si es que trabajamos con alguno de ellos, es mucho más fácil. Eh, y luego esto lo guardamos en las actualizaciones. Y lo que nos va a mostrar aquí, por ejemplo, el primero es importar al EndNote. Si es que hacemos clic, es necesario tener EndNote en nuestros dispositivos y, bueno, básicamente va a estar ahí, ¿no? Lo abrimos con el EndNote y listo. Que sería mucho más fácil si es que aquí nos aparece Mendeley o Zotero, que son de los más usados. Pero como hemos visto, no está en las configuraciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para eso? Es prácticamente dirigirnos hacia esa página. En este caso es una publicación en Cielo. Y eh, bueno, yo les recomendaría que se descarguen Zotero, que es una, una aplicación en sus dispositivos y pueden tener esta extensión, ¿no? Que está aquí en la barra superior, donde estoy moviendo el mouse. Y aquí indica Saves to Zotero, entonces guardar en Zotero. Para esto es necesario tenerlo abierto, justo ahora no lo tengo abierto. Eh, vamos a... No, lo puedo abrir creo aquí. Ajá. En lo que se va abriendo, les voy comentando que cuando tengamos esto y estemos trabajando, por ejemplo, en las referencias, voy a hacer solo un ejemplo. Imaginemos que esta es la redacción que hice. Esta es la redacción, las referencias irían luego. Entonces, lo primero es poner en mi cita, la cita de donde estoy considerando esa información, ¿no? Entonces, para ello, guardo este documento, ya está cargado, pongo hecho y listo. Lo que hice es guardar este artículo científico en mi base de datos de Zotero. Entonces me dirijo hacia mis documentos, en donde voy a introducir la cita, pongo este icono de Zotero y lo que me va a salir es una barra cargando. Bueno, estoy aquí, ¿no? Eh, bueno, ya está configurado para que lo haga en modelo Vancouver. Puedo poner una vista clásica, aquí selecciono el artículo, incluso muchas veces me va a mostrar, a ver, para que eso sea un poco más claro, me va a mostrar la última fuente que yo he señalado aquí. Entonces me dirijo una vez más para hacer otra vez el ejemplo. Está cargando, actualizando y aquí bueno, en este caso pongo la vista clásica y selecciono aquí, ¿no? Puedo buscar ya el artículo que estaba, que estaba buscando, para eso por medio del título o del autor.
En este caso, solo para un ejemplo, voy a poner esta de aquí. Creo que esta era una tesis, no recuerdo muy bien. Y aquí está el Edith Wisotero. ¿Y cómo puedo hacer para añadir mi referencia? Porque ya tengo la cita, pero no tengo la referencia. Y entonces lo que hago es, una vez más, aquí ya no, perdón. Lo que hago, en este caso, bueno, voy a cerrar esto ya, es dirigirme hacia esta barra superior, poner Sotero y aquí en bibliografía, añadir bibliografía. Entonces, automáticamente Sotero ya crea la referencia bibliográfica completa y se nos hace mucho más fácil cuando trabajamos con varias citas y no tener que ordenarlas una por una. Y ahí está, en estilo Vancouver, como se ha configurado al inicio. Es muy útil cuando trabajamos también con Google Scholar, eh, porque incluso si trabajamos con nuestra biblioteca, ya simplemente vamos a nuestra biblioteca, ya está todo, y todo lo guardamos en el Sotero para que nos ayude referenciando y ordenando las citas y no hay mucho problema. Y bien, bueno, aparte de esto, también aquí donde estamos. Ujú, listo. Bueno, creo que eso es básicamente lo esencial de Google Académico, que como han visto no es muy difícil de manejarlo, pero sí podemos usar recursos que se nos faciliten en la búsqueda. Justamente estaba revisando un poco más de información y para ello vamos a continuar con las diapositivas, ya que hay guías de uso de Google Scholar, pero encontré un artículo muy interesante sobre los mismos creadores de Google Scholar, en donde ellos muestran las ventajas y las desventajas. Entonces, estos cuadros se mostraban en esa publicación. Por ejemplo, los tipos de resultados que podemos obtener en Google Scholar. Como hemos visto, uno de ellos es el que nos va a dirigir hacia un documento, que es el completo. En cambio, algunos nos dirigen a la página en donde vamos a encontrar recién a ese documento. O sea, tenemos que, como en cielo, ¿no? Nos dirige hacia... Ahora vamos a hacer ese ejemplo mejor. Aquí. Nos dirige a ver el segundo, el que dice el anestesiólogo y la inteligencia artificial. Entonces este nos dirige a la página y recién aquí tenemos que ingresar al PDF para poder ver el PDF como tal. Pero algunos ya nos muestran directamente en PDF. Bueno, algunos en libro incluso. Entonces, cuando ingresemos a eso, ya, o cuando veamos solo el nombre que lo antecede y diga PDF, entonces ya sabemos que vamos a dirigirnos directamente hacia el PDF. Pero además de eso, también podemos encontrar los que simplemente nos devuelven una cita. Y esto porque no podemos direccionarnos hacia esa página y está citado en algunos otros lugares. Bueno, eso también es interesante porque nos hace saber que de alguna manera sí lo han citado algunos autores, pero tal vez no se pueda encontrar fácilmente en Google Scholar. Bueno, lo otro es sobre las partes de una pestaña de búsqueda. Estos son los elementos destacados. El primero que indica el formato en el que lo podemos encontrar. Puede ser PDF, libro, HTML. Bueno, el segundo es el que indica que está presente este título en este formato. Es algo un poco más sugestivo, un poco más, bueno, nos repite un poco la información, ¿no? El tercero es en donde vamos a encontrar, puede ser una revista, si es que está en un blog, en un libro, en una página. Entonces, en este caso está en Redalic. El cuarto es por cuántas personas ha sido citada, para que nosotros podamos guiarnos y saber si es un número alto, entonces muchas veces es una fuente de confianza. El 5 que está aquí son las versiones. Hay versiones muchas veces, algunas que varían un poco por la actualización, y eso también es bueno considerarlo, ¿no? Para una investigación. Y finalmente el 6 y el 7, el 6 que indica si que queremos exportarlo o importarlo al EndNote, que es un gestor de referencias, así como Zotero, Mendeley, o el séptimo que es buscar en Review, que ya es un poco más especializado. Bueno, y por otro lado también tenemos esto, que es un libro que nos remite a un enlace en este caso. Aquí están todas las partes que habíamos visto anteriormente. Aquí dice books.google.com, ya que muchos libros de Google Scholar están indexados, están relacionados con Books Google. Entonces, una forma fácil
De acceder es teniendo una cuenta o ya sabiendo manejar el busco Google, ¿no? Para no hacernos muy complicados al llegar hasta este punto. Y luego también tenemos este gráfico interesante, que es un ejemplo del solapamiento de las citas proporcionadas en tres, bueno, uno es motor de búsqueda y los otros son bases de datos. Eh, y es muy interesante hacer el análisis entre Google Scholar versus WOS y Scopus, que son de los más confiables tal vez para eh, buscar trabajos, buscar publicaciones en documentación. Entonces, este trabajo ha tenido, lo que han hecho es hacer una comparativa entre la cantidad de citas que tuvo cada una de las páginas, para llamarlo así, a Google Scholar, WOS y Scopus. Las citas que mayor, bueno, la página que tuvo mayor cantidad de citas fue Google Scholar. En cambio, WOS y Scopus por sí solas fue un 21%, pero había trabajos que se podían encontrar en ambas y eso era el 31%, casi la tercera parte. Pero más de la tercera parte estaban solo en Google Scholar y fueron los más citados. Entonces, fue un trabajo muy, muy amplio en el que se buscaron muchas citas, se obtuvieron muchas citas, incluso únicas, y a partir de eso se concluyó con que Google Scholar es de los motores de búsqueda con mayor uso por cerca del 75%, según lo describí el artículo, 75% de las personas que tienen el acceso, que tienen el interés científico, usan Google Scholar. Eh, Su contraparte, WOS y Scopus, es un poco menor en su uso, tal vez por su complejidad de usarla, que inclusive muchos de los artículos podemos encontrarlos también en Google Scholar. Y bien, con todo esto también quisiera mostrarles este cuadro, que es una comparativa entre Google Scholar y WOS y Scopus. Empezando desde el precio, muchas veces tenemos que hacer un pago en Web Science, que es WOS, y en Scopus. En cambio, en Google Scholar es libre, esa es una gran ventaja. Lo otro es sobre la cobertura. La desventaja de Google Scholar es que hay una falta de transparencia. Muchas veces se indizan o se indexan solo los trabajos porque han sido muy citados o por sus criterios de relevancia, pero no hay una transparencia total. Entonces puede estar muchas veces información que no es de confianza. A diferencia de Voz Scopus, que sí es una información ya mucho más filtrada. Em, por otro lado, la otra desventaja de Scholar es que tiene una cobertura de documentos que podrían de no ser de carácter académico. No vamos a encontrar temarios, blogs, libros en Web of Science o Scopus. Entonces, eso también es otra desventaja, pero sí hay desventajas claras, como el tener una amplia cobertura de la información. Podemos encontrar desde libros, tesis, informes, que muchas veces puede ser también una ventaja. Literatura en muchos idiomas, además de textos completos, accesos a bibliotecas, localizar citas, documentos, entre otros. Entonces es en realidad muy, muy beneficioso. Y bien, luego, bueno, ya viendo terminada esta parte de Google Scholar, también quisiera hablarles un poco del uso de la inteligencia artificial, que está muy relacionado con Google Scholar. Me parece que esta imagen habla muy bien de lo que está pasando últimamente en la investigación y hay que tener en cuenta que usar bien la tecnología es algo ético, por eso me parece importante tocar ese tema. En mismo Google existen detectores de trabajos elaborados con inteligencia artificial, entonces ya no es novedad crear un trabajo con ChatGPT, por ejemplo, porque sí puede ser detectable, como estos de aquí, ¿no? En donde te indican qué cantidad, qué porcentaje en realidad de elaboración de texto tiene tu trabajo. Y esto era hasta hace 2 años que solo en inglés podías detectar cerca del 100% de un plagio de inteligencia artificial, pero en español era algo un poco distinto. Pero actualmente ya está descentralizándose eso, si se puede llamar así, para que en español también. De hecho, existen, como por ejemplo Billbot, Killbot, que es uno de los que detectan este tipo de redacciones. Existen muchos otros en verdad. Bueno, y esta es una lectura recomendada sobre lo mismo en Nature, que es muy interesante. Habla de la autoría de la inteligencia artificial y como vemos acá, menciona que la inteligencia artificial no debe ser considerada como un coautor,
o ni siquiera darle atribución de haber sido autor, porque un autor se tiene que hacer responsable de lo que menciona, de lo que incluye. Pero la inteligencia artificial no podría hacerse cargo, no podría ser responsable. Por eso es muy importante que consideren que al momento de la redacción, todo lo que ustedes están poniendo es de lo que se harían cargo más adelante. Pero si es que usan solo esto y hacen un copia y pega, entonces, ¿cómo se van a hacer cargo de lo que les dijo una inteligencia artificial que suele tener errores? Por otro lado, mencionan que justamente aquí es apropiado, bueno, el, vamos a traducirlo, los investigadores que usan este tipo de herramientas deberían documentar que han usado esto en sus métodos o en su parte de conocimientos previos, ¿no? Entonces, eso también debería ser una práctica científica. Si es que han usado inteligencia artificial, considerarlo al menos en la parte de metodología, que es en donde se puede incluir que se ha usado la inteligencia artificial, pero eso no pasa actualmente y quizás estamos encaminados en ello y esperemos que sí. Es un trabajo muy interesante el de Nature. Bueno, aparte de esto, que también es una revista que si es que están familiarizándose con estos puntos de inteligencia artificial, con mismo Google Scholar que puede funcionar para estas prácticas, entonces bueno, va a existir, de hecho ya creo que que ya está en funciones la revista, la New England Journal of Medicine, que tiene un plan de elaborar una revista para hacer de elaborar un enfoque más que eso, un enfoque para publicar solo trabajos de inteligencia artificial. Y muchos de esos van a ser aceptados si es que son redactados con inteligencia artificial, obviamente declarándolo en la metodología y tal. Em, bueno, tal vez ya es el futuro el que está pasando y también es una práctica aceptable al final para que podamos tener diferentes perspectivas sobre algún tema que vayamos a investigar. Por otro lado, hay muchas otras herramientas de inteligencia artificial, no solo para resolver, sino para videos, textos, voces, resúmenes, preguntas, 3D, entre otros, ¿no? Y ahí les dejo algunos. Recuerden esto siempre, que si es que vamos a usar una inteligencia artificial, tenemos que reflexionar y corroborar nuestros datos con los conocimientos que tenemos. Y así recién redactar el artículo científico. Lo que no debe pasar es tener la respuesta de ChatGPT y tal cual llevarla a nuestro artículo científico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, esto es algo de los parámetros. En realidad había hecho una búsqueda un poco más amplia sobre GPT hace un tiempo y justo por esto le mostraba a ustedes estos datos. GPT-3 es el más usado en realidad, pero GPT-4 es el que va a albergar una capacidad de 100 billones de datos de información, que ya está en funciones, en algunos compás, si tengo bien entendido. Y bueno, es un poco más avanzado también en su búsqueda por lo que proporcionan, son parámetros. En esta imagen también me gustaría dejarles con esto. El primero es un user de ChatGPT que reflexiona y une lo obtenido con experiencias y lecturas previas. El segundo, en cambio, es un user ChatGPT que copia el mensaje. Eh, Esto también se puede practicar al Google Scholar, ¿no? Si solamente usamos el Google Scholar como siempre solíamos usar, tal vez poner solo nuestro tema y tal, podemos ser lo segundo. Pero si es que usamos marcadores booleanos, ecuaciones de búsqueda, búsqueda avanzada, biblioteca, entonces le estamos dando el máximo provecho. Y justamente para eso espero que les haya servido esta ponencia. Con esto estaríamos dando por finalizado y la frase final que me gustaría dejarles es que la inteligencia artificial será el gran cerebro informático, tú serás el alma que regirá el sentido de su existencia. Y bien, eso es todo por la ponencia de hoy sobre bola químico. Si tiene alguna pregunta, perdón, o inquietud, encantado de resolverla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos un minuto para que puedan los participantes poder participar con sus preguntas, ya sea por el chat o activando su micro.